Disculpe, señor Javier. El gerente no ha venido hoy por enfermedad. La representante de Recursos Humanos se disculpó. Hoy es el día de las entrevistas, ¿verdad?, pregunté. Sí, lo es, dijo la representante. Estamos en un pequeño aprieto. Señor Javier, ¿podemos pedirle su ayuda? Asentí y tomé los currículums de los estudiantes para las entrevistas. Me llamo Javier García. Tengo 48 años y trabajo aquí. Vivo con mi esposa y nuestros 3 hijos. Un día, mi hijo mayor, Diego, que estaba en la universidad, se me acercó. ¿Cómo está el abuelo? Me está costando encontrar trabajo ahora que termino la universidad. ¿Crees que debería seguir el mismo camino profesional? Ladeó la cabeza y cruzó los brazos. Haz lo que tú creas conveniente. Eso al abuelo le pondría contento, le dije. Diego ladeó la cabeza, emitió un quejido y volvió a su habitación. Me sentí nostálgico al pensar en lo mucho que había madurado y en cómo se preocupaba por encontrar trabajo. Poco después, un día me presenté a trabajar. Miguel, mi compañero de trabajo, vino corriendo hacia mí, con aspecto agitado. Aunque Miguel ahora está en un departamento diferente, seguimos muy unidos porque he sido su mentor desde que era un empleado nuevo. Miguel trabaja en Recursos Humanos. Cuando le pregunté qué pasaba, me aclaró que el gerente que iba a hacer las entrevistas se había cogido una baja por enfermedad. Como yo tenía experiencia en entrevistas, recurrieron a mí para que les ayudara, ya que faltaba personal. Accedí a ayudar con las entrevistas ese día. Antes de que comenzaran las entrevistas, tomé los currículums de los estudiantes y les di una evaluación exhaustiva. Los jóvenes se toman su futuro muy en serio. Por lo tanto, es fundamental tratar el proceso con seriedad. Esto es algo que siempre he pensado. Las entrevistas comenzaron unas horas después. Ese día en particular, había 5 candidatos. Me alegré de participar en el proceso, y varios de ellos parecían realmente prometedores. Luego, llegó el turno de la última candidata, una estudiante universitaria. Su apariencia ostentosa atrajo la atención en cuanto entró, pero iba vestida como para ir a una discoteca, con las uñas pintadas y tacones de aguja, mientras que las otras candidatas llevaban trajes de chaqueta negros de negocios. Me preparé automáticamente para lo peor. Empezó a hablar de forma informal, como si estuviera hablando con amigos en lugar de alguien en una entrevista. ¿Eres Javier?, preguntó. Soltó una bomba después de que yo asintiera. Lo sabía. Eres ese inútil con solo bachillerato del que me habló mi padre. Dijo que tus lunares dan pena. Se rió. Yo tengo varios lunares grandes bajo la nariz y en la mejilla, y se refería a esos. El panel de entrevistas estaba formado por Miguel y yo. Ambos fruncimos el ceño. Sin inmutarse por nuestras reacciones, siguió riendo e incluso cruzó las piernas. Miguel no pudo contenerse y respondió bruscamente. ¿Qué clase de actitud es esa? ¿Cuál es tu puesto? ¿Acaso no eres subordinado de mi padre? ¿De verdad me puedes hablar así? Ah, por cierto, mi padre es el jefe de Recursos Humanos. Desde el momento en que se refirió a un inútil con solo bachillerato, tuve una idea bastante clara de quién era. Efectivamente, resultó ser María, la hija de nuestro jefe de Recursos Humanos, Daniel. Daniel a menudo se jactaba de su prestigiosa universidad y me menospreciaba por mi educación de bachillerato. Esta empresa no es lo suficientemente buena para alguien tan preparado como yo. Le sugerí que buscara otro trabajo si se sentía así, pero daba respuestas sin sentido como, deberías estar agradecido de que esté aquí. No me cae especialmente bien, pero entramos al mismo tiempo en la empresa y nos las hemos arreglado para llevarnos bien. Daniel siempre se jactaba de su educación y no perdía ocasión de recordarme que solo tenía el bachillerato. Su hija era exactamente igual. Si me entrevista alguien con bachillerato, a lo mejor me rechazan por despecho. Se lo diré a mi padre, rió. Y perdí todo interés en realizar una entrevista adecuada. ¿Crees que puedes pasar la entrevista con esa actitud?, pregunté con calma. Me miró desconcertada. Pero mi padre es el jefe de Recursos Humanos. ¿No tiene él más autoridad que tú? Lo creía sinceramente. No pude evitar decir, soy el próximo presidente. Miguel intentó detenerme, pero María volvió a reír.
Vaya, nunca había oído un chiste así en una entrevista. Le diré a mi padre lo que has dicho. Cuando le hice una señal, Miguel le indicó a María que se marchara. La entrevista había terminado. Se marchó riendo, probablemente pensando que conseguiría el trabajo por sus contactos. Después de las entrevistas, Miguel se disculpó conmigo. No le culpé en absoluto. Me aseguró que a María le enviarían una notificación de rechazo. Unos días después, Daniel me llamó a una cafetería fuera de la oficina. Supuse que sería por la entrevista de su hija. En la cafetería, Daniel estaba con María, y Miguel se unió a nosotros más tarde. María estaba sentada con las piernas cruzadas, removiendo su café helado con una pajita, con aspecto aburrido. Daniel empezó a hablar sobre la entrevista de su hija. Ha recibido una notificación de rechazo, lo cual debe ser un error. Su nombre no estaba en la lista de candidatos seleccionados, así que lo añadí. Queremos que se disculpen por este error. En este punto, mi mente se llenó de interrogantes. Pensé que solo se trataba de no contratar a su hija, pero parecía haber algo más. Había añadido a su hija a la lista de candidatos seleccionados y esperaba que nos disculpáramos por haberla rechazado por error. ¡Qué petición más indignante! Suspiré. Su rechazo no fue un error. Ella debería saberlo mejor que nadie. Daniel gritó, ¿qué ha dicho? Su atuendo era inapropiado y su actitud en la entrevista, peor. Me insultó, dije. Y usted tampoco contrataría a alguien así, ¿verdad? Daniel se quedó sin palabras. Entonces María intervino, bueno, la gente sigue diciendo eso. Eso es pensar como un anciano. ¿Qué hay de malo en que alguien tan guapa como yo se vista a la moda? Su arrogancia era exasperante. Miguel empezó a decir algo, pero lo detuve. Daniel era el jefe directo de Miguel, y no era prudente que Miguel discutiera con él. Así que hablé en su lugar. ¿Entienden el concepto de TPO? Significa tiempo, lugar y ocasión. Se trata de si eres adecuado para el entorno de la entrevista. ¿Qué crees que pasaría si contratáramos a alguien que no lo entiende? Hablé lo más calmado posible. Sin embargo, María solo me miró con expresión confusa, apoyando la barbilla en la mano. Te aprovechaste de que tu padre es el jefe de recursos humanos y ni siquiera te tomaste la entrevista en serio. Si no tenías intención de tomártela en serio, deberías haberle pedido a tu padre que te metiera directamente. ¿Para qué molestarse en hacer la entrevista? Le pregunté algo que me había estado rondando por la cabeza desde el principio. Oh, eso fue una sorpresa. Papá dijo que no miraría los currículums antes, así que pensé que le sorprendería si aparecía de repente. Además, oí que habría varios entrevistadores, así que pensé que sería bonito presumir de que tiene una hija guapa. Le habría enorgullecido a mi padre. Bueno, papá se puso enfermo, así que no pude darle la sorpresa, pero pensé en sorprenderle con una carta de oferta de trabajo, rió mientras explicaba. Entonces, Daniel no sabía que su hija iba a la entrevista. María había planeado sorprenderle con una carta de oferta de trabajo, pero en su lugar recibió una notificación de rechazo. Por eso le lloró a Daniel y ahora estaban intentando que nos disculpáramos. Me dirigí a Daniel. ¿Sabe cómo se comportó su hija durante la entrevista? Daniel se rió. ¿Qué? No importa cómo se comportara, mi hija no puede suspender. Es diferente a un graduado de bachillerato como usted. Fue chocante que tanto padre como hija tuvieran esas actitudes. Pero Miguel, que había permanecido en silencio, no pudo contenerse más y alzó la voz. Daniel, ¿qué le está diciendo a Javier? Eso es demasiado grosero. Además, Javier no es solo un graduado de bachillerato. Se graduó en una prestigiosa universidad extranjera. Daniel pareció atónito. Miguel continuó. ¿Se da cuenta de que está hablando con el próximo presidente? Daniel pareció perplejo. ¿Qué? Esta vez habló María. Sí, eso también lo dijo en la entrevista. Este tipo debe haberse tomado en serio ese chiste. Qué gracioso. Miguel estaba visiblemente enfadado, pero intervine para calmar las cosas. Miguel tiene razón. Tanto Daniel como María me prestaron atención. Me gradué del bachillerato aquí en España, pero quería estudiar en el extranjero,
así que le pedí a mi padre y fui a una prestigiosa universidad extranjera. Después de graduarme, volví a España y me uní a la empresa de mi padre, empezando como un empleado normal. Mi padre dijo que juzgaría si estaba capacitado para ser el presidente. Hace unos años, me trasladé de departamento para ayudar a mi padre. Todo forma parte de mi formación para asumir finalmente la presidencia. Daniel gritó, ¿qué? ¿Qué quiere decir? Suspiré. El presidente es mi padre. Nuestro apellido es común, García, así que probablemente no se dio cuenta. Daniel empezó a entrar en pánico. Eso es mentira. Nunca dio ninguna señal. Daniel se quedó callado, aparentemente reflexionando sobre sucesos pasados. Pensándolo bien, el presidente parecía inusualmente amable. Pensé que simplemente le cuidaba porque usted solo tenía el bachillerato. Me reí. Qué gran malentendido. Bueno, supongo que no se puede evitar ya que él pensaba que solo tenía el bachillerato. En esto, Miguel, que había estado enfadado con Daniel y María, dirigió su enfado hacia mí por alguna razón. Javier, esto no es para reírse. La razón por la que no te toman en serio es porque no les corregiste sobre tu educación. Si hubieras mencionado tu título, esto no habría pasado. Miguel siempre ha sido excesivamente serio, y eso no ha cambiado desde los viejos tiempos. Culpa mía, culpa mía. Pero la educación no es algo de lo que debas presumir. Además, no me gusta la gente que juzga a los demás por su educación. Cuando levanté la vista, Daniel se había puesto pálido y temblaba ligeramente. ¿Cómo sabe Miguel eso? Me reí y respondí, no se lo dije a nadie en el trabajo porque no quería un trato especial. Pero Miguel es un subordinado de confianza, y salió el tema cuando estábamos tomando algo. Incluso después de enterarse, no cambió su actitud ni lo contó por ahí. Miguel, que había estado enfadado hasta ahora, pareció complacido y se calmó al oír que le consideraba de confianza. María, que había exigido una disculpa, ahora estaba de pie, escuchando en silencio. Finalmente habló, sobre mi solicitud de empleo. Antes de que pudiera terminar, Miguel replicó rápidamente, como ya dije, no estás contratada. Después de cómo te comportaste en la entrevista, no hay forma de cambiar eso. María empezó a entrar en pánico. Espera, esto es grave. No he considerado otros trabajos y contaba con la influencia de mi padre para entrar. No estoy preparada para otra cosa. Todos mis amigos ya están recibiendo ofertas de trabajo y yo estoy en un aprieto. Daniel permaneció en silencio, todavía pálido. Le hablé con firmeza a María. Estar en un aprieto no cambia nada. Deberías haberte tomado la entrevista en serio. Tienes que asumir la responsabilidad de tus acciones. Bajó la mirada, claramente conmocionada. Al ver esto, Daniel finalmente recobró el sentido y se aferró a mí. Por favor, haga algo. Pido disculpas por todo. Educaré a mi hija como es debido. Se lo ruego. Miguel y yo intercambiamos miradas. Pensé, ¿crees que alguien que menosprecia a los demás por no tener estudios puede educar a alguien como es debido? Una disculpa no es suficiente, dije, y Miguel continuó. ¿Exacto? Pensé que era usted más razonable, Daniel. Es chocante darse cuenta de que mi jefe es así. Daniel se quedó sin habla, y María siguió con la mirada baja. Aparte de sus insultos hacia mí, Daniel, usted delegó la entrevista en Miguel, ¿verdad? Informaré de esta manipulación de resultados al presidente. Quizás tengamos que discutir su futuro en la empresa. Dije mientras me levantaba. María se interpuso en mi camino. Por favor, haré cualquier cosa. Si no consigo este trabajo, mis amigos se reirán de mí. Suspiré y dije mientras salía de la sala con Miguel, hay otra entrevista. Deberías intentar tomártela en serio. Que pases o no, depende de ti. Le informé del incidente a mi padre y se decidió que Daniel sería trasladado a otro departamento y degradado. Miguel fue ascendido a jefe de departamento y todo pareció resuelto. Sin embargo, la hija de Daniel sí se presentó a la siguiente entrevista. Estuvo mejor que la última vez, pero su lenguaje seguía siendo malo y sus respuestas, fuera de lugar. No era contratable. Miguel, que se encargó de la entrevista, me informó.
Bueno, al menos ahora debería poder aceptarlo, dije, y Miguel asintió. Entonces Miguel, como si recordara algo, me enseñó un currículum. ¿Cierto? Esta persona parece prometedora. Pensé que a ti también te gustaría, Javier. Así que estamos pensando en contratarlo. Me sorprendió este giro inesperado de los acontecimientos al ver el currículum. Un rato después, cuando llegué a casa, mi hijo mayor, Diego, me estaba esperando. Mira esto. Me entregó una carta de oferta de nuestra empresa. El currículum que me había enseñado Miguel era el de mi hijo. Nuestro apellido, García, es bastante común, así que es comprensible que no lo reconociera. Aunque mi información también está en archivo, no se dieron cuenta ni siquiera después de comprobar la dirección. Pero eso también significa que entrevistaron a mi hijo sin ningún sesgo. Así que te presentaste a nuestra empresa, dije, y mi hijo respondió felizmente. Sí, respeto al abuelo y a ti, y quería trabajar en la misma empresa. Lo mantuve en secreto porque pensé que usarías tus contactos para meterme, pero ¿crees que mi currículum lo delató? Me reí. No lo creo. Cuando llegó el momento de las nuevas contrataciones, a mi hijo le asignaron el mismo departamento que a Daniel. Pero Daniel no se dio cuenta de que era mi hijo. Daniel, humillado por su degradación a empleado raso, se volvió descuidado en su trabajo, cometió errores frecuentes y se enfrentó a duras críticas de sus compañeros. Los rumores sobre su hija también se extendieron, haciendo su posición más incómoda, y finalmente dimitió. Más tarde, vi a Daniel por la ciudad con aspecto derrotado y vestido con ropa desgastada. Lo siento, murmuró y mencionó que su esposa le había dejado después de que renunciara. Daniel y María ni siquiera pudieron encontrar trabajos a tiempo parcial, se mudaron a un piso barato y vivían de sus ahorros. La gente debe asumir la responsabilidad de sus acciones. Mientras veía a mi hijo trabajar duro, yo seguía esforzándome como futuro presidente. Mi padre, don Francisco, aunque sorprendido por la entrada repentina de su nieto en la empresa, pareció encantado y sonrió cálidamente.